pagar en el pasillo, y si no, váyase para el patio a dormir con todos los demás a la intemperie. Pero vamos a las celdas de los corruptos, Juan Carlos. ¿Ah? Las celdas de los corruptos, digamos de los políticos, que no son de 2x2. Ah, por supuesto. Y los lujos que tienen. Estamos hablando, por ejemplo, del patio cuarto, del patio o del patio quinto. Mire, lo que sucedió, doctor Perdomo, en el patio quinto hace apenas un año, cuando los señores de las FARC, un poco revelados ya porque ellos querían, se sentían ya que tenían que salir de la cárcel por el tema de la JEP, la guardia, yo estaba ahí ese día en la cárcel, usted sabe, doctor Perdomo, que yo llevo trabajando hace mucho tiempo en las cárceles, yo estaba ese día en la cárcel, no me dejaron entrar porque los señores del IMPEC entraron al patio quinto, me sacaron a todos los reclusos al patio, los desnudaron, destruyeron absolutamente todas sus pertenencias en el patio quinto, eso fue denunciado por la revista Semana, yo estaba ahí ese día. Esas son violaciones de derechos humanos inconmensurables y ahora habrá gente que las justifique porque se trataba de los señores de las FARC o lo que sea, pero esto sucede de la misma manera con los que están ahí en Justicia y Paz, eso sucede de la misma manera en todos los patios del IMPEC, es una locura. Juan Carlos, piense por ¿Cuál ejemplo... es la solución que yo propongo aquí Sí. para terminar? Adelante. Yo lo que creo es que al IMPEC hay que sacarlo del Ministerio de Justicia. Porque mientras esté en el Ministerio de Justicia, esos sindicatos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Yo sé que lo que propongo puede ser polémico y tiene unas dificultades en términos de las garantías de derechos humanos que igual creo que no existen hoy en ninguna cárcel de Colombia, y es pasar el IMPEC al Ministerio de la Defensa, donde hombres armados no se pueden sindicalizar, y por esa vía empezar a ver si podemos encontrar una solución. La solución que yo no aceptaría de ninguna manera, que creo que es para donde va este asunto, si me lo preguntan a mí, es hacia la privatización del sistema carcelario como lo han hecho en Estados Unidos, que eso sí es terriblemente grave para una democracia. Bueno, esa es la discusión, Juan Carlos. Yo creo que has tocado los puntos importantes. Mucho se ha discutido sobre los dragoneantes del IMPEC, los sindicatos, diciéndose además que es un cuerpo de vigilancia armada y que por eso ha sido también como el temor para no liquidar el IMPEC, porque es que tenemos unos armados que entonces nos hacen una revuelta en una cárcel y terminan muertos no sé cuántos, cientos o miles de internos. Ese ha sido como un miedo tradicional del Estado. Pero doctor, y yo sí creo... es que ese no es un miedo infundado. Cuando uno se atreve a decir lo que yo acabo de decir, uno le oye a gente del IMPEC decir que vengan a buscarnos, que somos hombres sindicalizados. Pero por supuesto que ese es un Somos miedo y yo hombres también armados. estoy de acuerdo con ustedes, es un miedo que existe. Pero yo creo que la institucionalidad del Estado, y usted lo ha planteado con la posibilidad de que esto pase del Ministerio de Justicia a otro ministerio, que tampoco me parece que sea la solución, pero yo creo que aquí sí debe el Estado tomar el toro por los cachos. Y es que el Estado debe tomarse en serio el tema de la vigilancia en las cárceles, en el sistema que sea, porque es que cuando se rechaza la vigilancia privada, me parece también que es exagerado. Mire usted que el funcionamiento de las cárceles no es solo la vigilancia, el funcionamiento de las cárceles es la correcta alimentación, el funcionamiento de las cárceles es también los correctos servicios de salud que no existen en las cárceles colombianas. Y entonces la decisión que tiene que tomar el Estado es: yo hago todo eso y lo hago bien, o lo dejo que lo hagan los particulares con una vigilancia, con un control, como se hace en muchísimas cárceles del mundo y donde esto funciona a las mil maravillas. Entonces yo creo que aquí el debate debe ser mucho más abierto. El debate no debe ser quitárselo al Ministerio de Justicia y dejárselo a otro ministerio porque tiene las armas. No me parece que esa sea la solución. Me parece que el debate debe ser valorar cuáles son los pros y los contras de todos los sistemas que pueden existir. Y a mí lo digo con total sinceridad, no me mortifica en principio que esto vaya dirigido a la vigilancia privada, por supuesto con una vigilancia del Estado, con unos controles estrictos por parte del Estado, porque como les dije en la primera intervención, me parece que al Estado le quedó grande el sistema penitenciario y en las cárceles colombianas no hay personas tratadas como seres humanos, hay personas que están degradados a la condición de animales, y eso lo vemos nosotros todo el tiempo en las imágenes, en los reportes de los medios de comunicación. A mí me parece... Don Alejandro Villegas tiene que dar una información. Es que si nos permiten, vamos a ir a las noticias de Bogotá y ya continuamos adelante. Quienes quieran escuchar en la ciudad de Bogotá el debate, continuar con nosotros, pues lo pueden hacer a través de la frecuencia 770 AM o en www.rcnradio.com. Quienes quieran escuchar el partido que a continuación vendrá ya de Santa Fe con Bucaramanga, con todo el equipo deportivo de RCN Radio, lo pueden hacer a través de nuestra frecuencia de 93.9 NFM. O sea, Voces RCN 770 AM a partir de las 7:30. Y vamos entre tanto con las noticias. Ya regresamos en Voces RCN.
Hola, soy Santiago Botero y te invito a vivir la experiencia del Gran Fondo el próximo 6 de octubre, en la ruta Colombia-Sura. Disfrutemos la pasión por el ciclismo. Prepárate y vence un reto más con nuestras categorías 132, 87, 60, 40 y nuestra categoría punto a punto de 54 kilómetros. La Sabana será el punto de partida y llegada de un recorrido que te llevará a visitar los mejores paisajes del departamento de Cundinamarca. Invita Manzana Postobón, la bebida oficial de la ruta Colombia-Sura. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Alejandro Villegas, en Voces RCN. 7 de la noche, 28 minutos, y vamos a la ciudad de Medellín porque se ha conocido una muy grave denuncia. La sede de un candidato a la gobernación en Antioquia, allí en Medellín, fue evacuada. La policía está investigando porque dicen desde la campaña que habría espionaje. Paola Gredo nos cuenta los detalles. Nilson Darío Zabaleta Calle, candidato al Consejo de Tarazá por el Partido Liberal, fue capturado en las últimas horas como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio por hechos ocurridos el pasado 27 de agosto en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. El coronel Giovanni Buitrago, comandante de la policía en el departamento, explicó que Zabaleta Calle habría atacado con arma de fuego a un sujeto conocido con el alias de El Indio, presunto integrante del Clan del Golfo. Sin embargo, la madre de este último se interpuso y fue quien salió herida. Esto sería por algunos hechos donde él pretendería asesinar a alias El Indio, un individuo que haría parte de un grupo al margen de la ley, pero en ese ejercicio quien se interpone es la madre, quien es la que finalmente termina herida. Todo es producto de confrontación. Al parecer esta persona que es candidato al Consejo Municipio de Tarazá sería algún integrante de algún grupo al margen de la ley. El comandante explicó que se investiga si el candidato al Consejo estaría vinculado al grupo paramilitar Los Caparros, que hace presencia en esa zona del departamento y se disputa el control de las rentas ilícitas con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Les pedimos excusas, este era el informe de Ana María Londoño por la captura de un candidato al Consejo de Tarazá, esto es en el Bajo Cauca antioqueño. Se está investigando si este líder político hace parte de una banda criminal. Les contábamos que en el caso de esta campaña se trata del aspirante del Centro Democrático Andrés Guerra a la gobernación de Antioquia, quien ha denunciado que al interior de esa sede política se encontraron micrófonos, cámaras y que se estaría espionando, habría un espionaje desde la competencia de esa campaña. Vamos, entre tanto, con otras noticias porque el gobierno anuncia nuevos recursos para la implementación del proceso de paz. Javier Barragán. De acuerdo con el consejero para la estabilización y la consolidación de la presidencia, Emilio Archila, los 22.000 millones de pesos serán destinados para la ejecución de proyectos de infraestructura como vías terciarias en regiones como Caldono, en el Cauca, La Montañita en el departamento del Caquetá y San Calixto en el norte de Santander. Zonas que, de acuerdo con el funcionario de la presidencia, corresponden a la estrategia del gobierno nacional de Catatumbo Sostenible. Hemos aprobado hoy 3 proyectos, uno en Caldono, en Cauca, uno en San Calixto, en norte de Santander, en nuestro Catatumbo Sostenible, uno en La Montañita, en Caquetá. Esos suman 17.000 millones de pesos de inversiones en vías terciarias. También tenemos 2 proyectos de municipios colindantes, eso nos llega a 22.000 millones de pesos para las otras fuentes. Además, hacen parte, de acuerdo con Archila, de los más de 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza que están en el PEDET y que se busca que vuelvan al desarrollo. Voces RCN. Llegó mi Tropicola. Te gusta y te refresca. Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora. Tropicola. Tropicola. Disfruta su sabor y su precio es lo mejor. Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2,000 pesitos. Tropicola. Precio sugerido al público. Efecti, giros, pagos y recargas. El envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu
Consulta términos y condiciones en www.feti.com.co. Vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda y José Félix Laforí, y también con José Fernando Perdomo y Juan Carlos Lozada, y hablábamos sobre qué se debe hacer con el IMPEC. La ministra Margarita Cabello, la ministra de Justicia, hoy habló sobre la posibilidad de eliminar el organismo, de desaparecerlo, de liquidarlo. José Félix Laforí, ¿cuál es su punto de vista? Hombre, déjeme primero decirle que es la primera vez que me pongo de acuerdo, por lo menos públicamente, con el representante Lozada, lo cual para mí es muy grato. Nos toca hacer una rayita. Porque hay que hacer una rayita, porque evidentemente planteó los temas en la dimensión en que realmente están sucediendo las cosas en el régimen penitenciario colombiano. Pero a mí lo que me sorprende es la manera como este país, cuando suceden hechos un tanto estrambótico como lo que vimos ayer, eventualmente cae en sus propias realidades. ¿Hace cuántos años llevamos en la misma cosa? En los temas de hacinamiento, en los temas de terceros que terminan proporcionándoles una cantidad, entre comillas, de facilidades a los penitenciarios para que puedan tener hacia el interior de sus propias lugares de reclusión una serie de prerrogativas, de prebenda y en algunos casos de armas para poder intimidar a otros presos. Es decir, lo hemos visto, incluso cuando se ha querido criticar también a políticos que están vinculados o que están pagando una condena. Evidentemente hay muchos de ellos que hasta fiesta han hecho, o reclusos privados. Bien, en consecuencia, esto no es nuevo. Lo que pasa es que este es un país que no le gusta tomar las decisiones que tiene que tomar. Por eso yo resalto enormemente lo que dijo la ministra de Justicia. Digo varias cosas. Lo primero es que renunciaron, al margen de cualquier consideración, los responsables, al menos políticos, sobre este tema. Tanto el director del IMPEC como la directora del Buen Pastor. Yo creo que es un buen comienzo. Los funcionarios que tienen responsabilidades, así sean por omisión o porque son los jefes directos de aquellos que tenían bajo su custodia un caso específico como este, tienen que renunciar. Yo creo que si el gobierno sigue procediendo de esa manera, me parece que va a ir sentando como unos elementos que son clave. Y lo otro, el debate que dio aquí el doctor Perdomo y el doctor Lozada. Mire, yo recuerdo muy bien al comienzo del gobierno de Uribe que a través de las incautaciones que se hacían de bienes producto del narcotráfico, se alcanzó a hacer un fondo bien importante, fondo con los cuales el Ministerio de Justicia empezó a promover la construcción de cárceles a través de terceros. Porque el tema de la privatización no puede ser total. Mire, lo ha planteado. En el entretanto, yo tenía 87 sindicatos. Usted dice 102. Para los efectos es exactamente igual. Perfectamente podría encomendársela a la fuerza pública el manejo interno, pero el nivel de hacinamiento, ¿cómo lo vamos? Ayer oía yo uno de estos, ¿cómo se llama? Pues los dragoniantes, que para 200 y tantos reclusos de algunos de los pabellones, habían 2, y que muchas veces no eran capaces de cubrir. Evidentemente aquí lo que hay es un inmenso hacinamiento que no responde a las mínimas condiciones en materia de respeto por los derechos humanos. Yo creo que ahí también tiene que haber. Sabas Pretel, entiendo que alcanzó a habilitar para que terceros hicieran cárcel. Yo no sé si en la época en que el doctor Perdomo estuvo en el Ministerio de Justicia, ese tipo de, por lo menos de proyectos habían culminado o no. Las alianzas público-privadas, por ejemplo, claro. Ese fue un gran mecanismo que se empezó a explorar en ese momento. Y entiendo que varias de ellas concluyeron. Creo que la de Valledupar la hicieron así, creo que otras más se hicieron de esa manera. Colombia tiene que hacer un corte y automáticamente proceder a solucionar un problema de esta naturaleza. De lo contrario, aquí, con la demagogia punitiva, vamos a terminar metiendo a la cárcel a otros muchos más y sacando por la puerta de atrás a otros, porque es imposible seguir cumpliendo mínimamente con eso. Y otro dato que también dio Lozada y también quiero dejarlo sobre la mesa: el metro cuadrado más caro de Bogotá es este.
te garantizo que la alimentación más costosa que hay en hotel de 5 estrellas en Colombia son aquellas que de alguna forma responden a la alimentación de los presos. Bueno, Lorena Castañeda, ¿está de acuerdo con José Félix Laforí o más con Juan Carlos Lozada o más con En algunos Jorge puntos con José Félix, pero especialmente con el doctor Perdomo, porque él mencionaba cuál es el tema de fondo con lo que pasó con la fuga de la senadora Día Merlano. Y entonces yo me puse a hacer un análisis porque todos vimos el video de cómo intervienen tantos agentes para la huida de esta persona. Entonces uno se da cuenta que realmente el fondo está en la corrupción en todos los niveles del país y cómo esto tiene enferma a nuestra sociedad. Entonces la corrupción no solamente son de las instituciones y de los políticos, sino vimos cómo la familia colaboró para que ella se fugara, cómo hay agentes privados, una empresa de domicilios, el odontólogo. Entonces, digamos, el fondo de esto, por supuesto, el análisis que ustedes hacen del IMPEC, digamos, lo que menciona la ministra, más allá de liquidarlo, pues vamos a crear otra institución que va a volver a permearse por la corrupción y volvemos al mismo punto. Tenemos personas que son capaces de pagar lo que sea por estar libres, por fugarse, y que aparte aquí no ha sucedido absolutamente nada, no sabemos dónde están. Muy importante, Juan Carlos, lo que dice Lorena, porque aquí discutimos sobre el diseño institucional, si debe liquidarse, si Sobre debe la crearse forma. una institución para los temas administrativos y otra para la vigilancia, si debe ser en el Ministerio de Justicia o si debe ser en el Ministerio de Defensa, pero yo creo que Lorena toca un punto muy importante. Yo creo que aquí lo que tiene que acometerse es una política integral del Estado frente al sistema penitenciario, que no es solamente, Juan Carlos, estos temas de si el IMPEC o no el IMPEC, de si los servicios o no los servicios, sino, por ejemplo, también la normatividad que tiene que ver con la redención de penas, la normatividad que tiene que ver o que es el código penitenciario. ¿Por qué nosotros no hemos avanzado a sistemas penitenciarios como tienen muchos países de Latinoamérica y de Europa, donde hay sistemas abiertos, semiabiertos, cerrados, semicerrados? Digamos que esos son sistemas que permiten además más movilidad al interior y hacia el exterior de una cárcel. Digamos, son visiones mucho más modernas de la privación de la libertad, pero yo creo que Colombia debe dar ese tipo de discusiones y avanzar hacia eso, porque como dice Lorena, al final de cuentas lo que está detrás es la corrupción, y la corrupción la vamos a tener mientras con cualquier diseño institucional, mientras el gobierno y la sociedad en el gobierno y la sociedad no se tome conciencia sobre lo que es y para lo que debe ser el sistema penitenciario. Oye, a propósito de cuestiones de la justicia, hoy estuvo el expresidente Andrés Pastrana hablando en el marco de un nuevo aniversario del Partido Conservador, una colectividad que cumple 170 años, que fue fundada por José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez. Dijo varias cosas Pastrana ahí. Por ejemplo, en un momento dado la emprendió contra el propio partido y dijo que se ha convertido en una especie de comparsa. Esto dijo Pastrana. Me duele en el alma la postración en que se encuentra hoy el Partido Conservador Colombiano. Hemos pasado de ser los protagonistas de la gran escena política nacional a ocupar un lugar de tercera en el coro del acontecer político. El gran partido de Ospina y de Laureano Gómez es ahora una lánguida comparsa que acude al Palacio Presidencial con la totuma en la mano, ofreciendo sus principios a cambio de unas cuantas migajas de burocracia, como se hizo vergonzosamente en el gobierno de Santos y su inconstitucional proceso de paz. Bueno, ahí está lo que dijo Pastrana, dijo muchas más cosas, la emprendió contra Ernesto Samper, el expresidente, y contra Juan Manuel Santos, pero llamó la atención que señaló lo siguiente, dijo: el partido debe tomar el liderazgo en este tema, en el de la justicia, y si es necesario, como única vía excepcional, convocar a una constituyente para que esta reforma, la de la justicia, sea una realidad para el país. Hay que darle al ciudadano el debido acceso a la justicia y demás cosas, dijo Pastrana. ¿Será que ese es el camino para reformar la justicia? Porque aquí estamos debatiendo sobre si se reforma la justicia, pues yo no tengo ni idea, desde Tisquesusa y desde don Gonzalo Jiménez de Quesada cuando llegó acá, y antes desde don Rodrigo de Bastidas que llegó a Santa Marta. ¿Eso se podrá hacer así o esto no va a terminar en nada? Lorena Castaña. Bueno, yo creo que volvemos al tema de fondo. Mire, yo soy abogada y por supuesto tengo mucha relación con los despachos judiciales. Y usted va a un despacho judicial y el atraso tecnológico, por empezar, es totalmente nefasto. O sea, usted para consultar un proceso, unos computadores, yo creo que, no sé, 1900. Y eso también perjudica, por supuesto, el acceso a la justicia. Estamos en paro judicial, además ya en 48 horas la rama, protestando por peticiones que han hecho no solamente hoy, sino de tiempo atrás. Mire, los ascensores no sirven.
O sea, son cosas que son básicas, pero que la justicia no puede seguir funcionando así. También hay una congestión judicial bastante enorme, las tutelas, digamos que a diario tengo que vivir con ese tema y no dan abasto los jueces. Entonces una reforma a la justicia, volvemos a lo mismo, aquí es que Colombia tenemos el síntoma de si no nos funciona, hagamos un reset y volvamos a empezar a ver si nos funciona, pero no solucionamos la raíz de nuestros problemas y yo creo que la rama judicial está en deuda hace mucho tiempo de una inversión en infraestructura, en los salarios de los jueces, en seguridad para los jueces también. Volvemos al punto de la corrupción, muchas veces la justicia es permeada, los fallos no son en derecho, sino que están, digamos, dirigidos por algunos, digamos, personas que influencian la justicia. Entonces, pues Andrés Pastrana, yo siempre he dicho que no tiene mucha autoridad para hablar en muchos temas y mucho menos en justicia. ¿Pero la constituyente es el camino para reformar la justicia? No, tampoco, pues, digamos, creo que la constitución que tenemos ahora, porque la estudié bastante en la universidad, es muy completa. Lo que hay que es decantar lo que dice los principios y las normas que nos rigen en la Carta Política y no hay necesidad de irnos a una constituyente. Creo que es totalmente innecesario. Mire, Juan Carlos, a mí me gustaría primero hacerle una consideración política sobre los comentarios del presidente Pastrana cuando dice que hay un partido conservador postrado, porque además es que es una cosa muy simpática que habiendo sido él el primer crítico de Álvaro Uribe Vélez, y ahora son mejores amigos, pues uno se pregunta quién fue el que postró al Partido Conservador. A mí eso me parece de un alto nivel de hipocresía política. Pero en lo que tiene que ver con el tema, digamos, central del asunto de si esto se soluciona con una reforma constitucional, con una Asamblea Nacional Constituyente, puesto que el Congreso de la República ha sido absolutamente incapaz de sacar adelante una reforma a la justicia que le dé soluciones a los ciudadanos. Yo sí le quiero decir que plantearlo de esa manera es lo mismo de siempre. ¿En qué sentido? Es simplemente una conversación tautológica de cómo se van a elegir los magistrados de las cortes, si necesitan una corte o dos. Eso no le va a solucionar el problema a nadie en términos de acceso a la justicia en Colombia. Esto es de nuevo pensar una reforma a la justicia plantada de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Aquí lo que se está necesitando es que los ciudadanos sientan que tienen pronto acceso a la justicia y que ese acceso a la justicia termina en condenas, no digamos termina avalando un sistema de impunidad. La discusión no es aquí cuántos magistrados tienen que tener la Corte Suprema de Justicia, cuántas salas, cómo se eligen esos magistrados. Aquí el asunto es de fondo y es de abajo hacia arriba. Y la propuesta que está haciendo el presidente Pastrana, pues es básicamente lo mismo que ya hundimos en la Cámara de Representantes, que es de nuevo una triste y muy pobre reforma a la justicia, que es simplemente un acuerdo político con las Cortes, pero de ninguna manera algo que le dé solución al problema de los ciudadanos de a pie, que es donde tiene que estar la verdadera reforma a la justicia. Hay algunos proyectos que vienen circulando por la Cámara de Representantes donde eso se puede empezar a dar, digamos, en dosis mínimas, soluciones prontas, como lo exigen los jueces de control de garantías, como lo piden los fiscales, como lo exigen hoy los jueces de ejecución de penas. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento y creo que estoy totalmente de acuerdo con Lorena. Mientras haya un gobierno que diga que es el gobierno de la legalidad, pero sigamos recortando el presupuesto que hay para la justicia, pues ahí claramente eso no va a funcionar de ninguna manera. José Félix Laforí. Pues otro de los temas recurrentes del país. Yo recuerdo que antes del 91, en 3 oportunidades, reformas a la justicia que habían sido tramitadas en el Congreso de la República, fue la propia Corte Suprema en su momento quien simple y llanamente impidió o esas mejoras o esas modificaciones que en esa época se creían que eran sustantivas. La pregunta que tienen que hacerse, además, quienes están directamente involucrados, es la baja aceptación que tiene el Poder Judicial en la sociedad colombiana. Como la tiene el Congreso, por supuesto, porque aquí lo que hay es un decaimiento en términos generales de las instituciones. Y el Ejecutivo hoy con un 25% de aprobación apenas. Todas las instituciones, ni te puedes imaginar lo que fue el gobierno que tú tanto apoyaste al presidente Santos. Entonces, no, yo no lo apoyé tanto como usted dice, doctor José Félix. Yo fui bastante crítico de Santos también. Concentrémonos en la pregunta que es, ¿merece o no merece una reforma constitucional? ¿Una constituyente? ¿Una constituyente? Yo creo que sí. Yo no creo que haya una persona al margen de su pequeño entorno que no crea lo mismo, porque no está funcionando bien el arreglo, o cuando en su momento eran los choques de trenes, o cuando
buena parte de las sentencias terminan siendo contradictorias. En fin, yo creo que hay de fondo una reforma que está en mora del país, como de otro tipo de reforma, pero hablamos de ella y pasará muchísimo tiempo antes que el país entero aborde temas que son sustantivas para poder tener una mejor democracia. Pero no es peligroso eso, doctor Laforí, se lo pregunto sobre todo porque siempre ha rondado entre el uribismo la posibilidad de esa constituyente, incluso recientemente se lanzó una propuesta para que se sometiera a aprobación ciudadana sentencias de la Corte Constitucional. ¿No hay algo ahí también de peligro en medio de este clima de polarización que está viviendo el país? Claro, como fue peligroso también lo del 91, que mucha la gente la defiende a capa y espada. Evidentemente no salió bien el Consejo Superior de la Judicatura, no salieron bien muchas otras cosas que no le están funcionando al país para que haya una pronta y cumplida justicia. Aquí creo que el propio arreglo institucional no le salió bien a la Constitución del 91. Juan Carlos, me da mucha pereza escuchar a estos dinosaurios políticos haciendo propuestas oportunistas y llenas de odio. La verdad. ¿Se refiere al expresidente Andrés Pastrana? Claro. Sí, me refiero al expresidente Andrés Pastrana. Bueno. Y lo digo porque yo creo que nosotros debemos es avanzar en las verdaderas necesidades de lo que tiene la justicia, como decía Juan Carlos, como decía Lorena. ¿Qué significa una constituyente? Una constituyente se hace para que se reforme la Constitución o los aspectos que de la justicia están en la Constitución. ¿Qué hay de la justicia en la Constitución? Pues los principios que rigen el acceso a la justicia, el funcionamiento de la justicia. Y esos principios, por supuesto que son correctos. En esos principios no tenemos de ellos discusión. Queremos al contrario potenciarlos, desarrollarlos. Si se propone una constituyente es porque se quiere modificar cuestiones del equilibrio de poderes entre la justicia, el ejecutivo y el legislativo y los temas de la cúpula de la justicia. Y resulta, Juan Carlos, que yo sí no creo que esos sean los problemas de la justicia. Aquí Lorena lo dijo, Juan Carlos lo dijo. Los problemas de la justicia son otros. Los problemas de la justicia son acceso a la justicia, por ejemplo. Lo difícil que es poner una denuncia penal, Juan Carlos, y yo lo digo siendo o habiendo sido vicefiscal y fiscal general. Hoy en día creo que hemos avanzado en tecnología y hoy lo podemos hacer por internet, pero hace 3, 4 años eso era sumamente difícil. Doctor Perdomo, yo pasé una noche 10 horas en la URI de Engativá para poner una denuncia le creo. a un tipo que cogieron en flagrancia robándose una maleta mía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Escuché la noticia. ¿Quién va a poner pero además intenta hacerlo por internet. ¿Cuánto te demoras haciendo por internet? También, el formulario es supremamente largo y a los 15 días le envían a un correo y siento que se archivó porque pues no he contado ninguna prueba. Lorena tocaba también el tema de las condiciones en que funcionan las fiscalías y los juzgados. Yo creo que la justicia debe entender el Estado que debe tener una majestad y a eso hay que apostarle, por eso hay que invertir dinero y no recortar. Entonces yo creo que los verdaderos cambios se hacen en la base, como decía Juan Carlos, y no pensando pues en la reforma que se debe hacer a las altas cortes, que si eligen, que no eligen, cuál es el modelo ideal. Mire, hace 3, 4 años se intentó cambiar. Lleva 3 meses para tratar de nombrar unos magistrados y no ha podido. Y la Corte lo tiene que hacer en 2 meses, en una semana. ¿Cómo debe ser eso? El presidente lleva también un poco de meses intentando mandar una terna para fiscal y no la ha mandado. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro que no la manda por la misma razón. ¿Cuál es el problema con la Corte? Justamente cuando eligieron al doctor Eduardo Montalegre, lo eligieron precisamente con una Corte que no tenía la totalidad de los miembros para integrada. No, evidentemente que está equivocada. La elección fue la de Vivian Morales, que después terminó siendo anulada, pero la de Eduardo Montalegre fue elegida con la totalidad y el quórum completo de la Corte, pero ese no es el problema tampoco. Yo creo que aquí hay otro tema importante y es el tema también del peligro. Yo la verdad creo que como Alejandro lo puso sobre la mesa, me parece que es algo que no debemos perder de vista, es que aquí los demás poderes siempre quieren ejercer como una venganza contra la justicia, y la justicia en Colombia ha venido siendo atacada en los últimos años de todas las formas posibles y de forma inexplicable. La justicia con sus problemas ha mantenido la institucionalidad y la democracia de este país, ha sido estoica, todo lo que ayudó a desmantelar y a que conociéramos el fenómeno, por ejemplo, del paramilitarismo en Colombia, eso se le debe a la Corte Suprema y a la justicia. Mire lo que hace la Corte Constitucional en materia de derechos. Hoy, por ejemplo, hemos celebrando nosotros en Colombia que exista una decisión frente a la condición, por ejemplo, de las personas transexuales
sexuales. Eso es la justicia. La justicia no puede estar siendo atacada. La justicia hay que apoyarla, hay que protegerla. Y lo que estamos viendo con este tipo de propuestas, como la del expresidente Andrés Pastrana, es precisamente atacar la justicia, el deseo de atacar la justicia, precisamente ¿por qué? Porque no se le quiere dejar la tarea de legitimación democrática. Pero escándalos como el del cartel de la toga no hace que los ciudadanos pues se echen para atrás a la hora de apoyar la justicia. Escándalos hay en todas las ramas del poder. No, pero Claro. la persecución principal que hay en este país, yo sí concuerdo con el doctor Perdomo, es a la justicia. Imagínese usted las propuestas del estilo del doctor Álvaro Hernán Prada. Una locura. Queriendo hacer referendos para revocar sentencias judiciales. Qué Pero vergüenza eso ya para el es- Huila tener un eso- representante es de que esa eso es categoría. caer la la más bajo y Constitución del el A mí me parece absurdo todo lo de contrario, como que, a ver, Me lo imagino, ayer un doctor José niñito, Félix, que no nos iba a durar mucho un niñito tiempo de el 10 años acuerdo. fumándose un tabaco de marihuana. Hoy, exactamente. Precisamente son ¿Pero qué tiene sentencias eso que la que ver Corte con una termina... sentencia de la No, Corte? por supuesto, ¿Qué tiene eso que ver con habilitando alguna sentencia de la precisamente Corte? el ¿Cuándo libre la Corte desarrollo de la ha habilitado que un personalidad. menor de edad Estamos fuma cansados marihuana? que El libre buena parte desarrollo de de los la fallos vayan personalidad, en doctor José contravía Félix Laforía, es para de lo los que la mayores gente de edad. decente Doctor está Laforía. aspirando. Porque hay unos activistas que creen que pueden imponerle a la sociedad aquellas desviaciones que tienen, y no es verdad, porque evidentemente un niñito de 10 años fumando marihuana, pues no me parece muy bien. Hablemos del Hoy niño ese comiendo pobre basura. niñito terminó por fuera del colegio, es decir, privado de la posibilidad de tener una oportunidad en su vida de ser un ciudadano de bien. Perdóneme. Eso es lo que ha permitido el supuesto desarrollo de la libre de Doctor la José personalidad. Félix, yo creo que tiene mucho más que ver con el consumo por parte de ese niño, que por supuesto nos duele a todos por igual. Eso no es un tema de ideología. Nos duele a todos por igual, pero creo que la causa profunda del consumo de ese niño está mucho menos en una sentencia que habilita a los mayores de edad tener el libre desarrollo de la personalidad, que las condiciones Fumando en los infrahumanas en las que están viviendo Fumando en los los niños hoy, parques. como lo decía Lorena, Fumando cuando en los parques. tenemos que ver Grave. a niños en Tumaco recogiendo la Puerto comida de Canela. las basuras. Eso tiene Eso mucho es más otra que ver cosa con que el no tiene nada consumo que de ver con muchos la niños Corte de marihuana Constitucional. Y estamos que hablando con una sentencia de la Corte precisamente Constitucional. de Lo que pasa es que usted fumar representa esa fuerza y política consumir que ha querido atacar a la drogas en los justicia de manera parques. sistemática. Ahí está exactamente el ejemplo que este niñito terminó por seguir, creyendo que eso era la quinta maravilla, como finalmente se lo dice al general de la policía, que lo identifica y trata de apoyarlo con sus padres. Esa es la verdad. Eso es lo que estamos haciendo con esta sociedad. Creer que esos son, digamos, los arquetipos que hay que seguir. Mire, doctor José Félix, por Dios, hay sendos estudios que han demostrado que el 90% del consumo de marihuana en Colombia es no problemático. Por supuesto que siempre habrá, como lo tienen muchos alcohólicos de este país, que además el consumo de alcohol es la primera causa de violencia intrafamiliar en Colombia. Eso no se le puede olvidar a nadie. Pero ustedes ni una palabra dicen sobre ese tema nunca jamás. Estamos hablando de los ¿Les fallos. parece un excelente discurso populista decir en Pues, todo lado, pues la vamos Corte, a acabar pues la con el Corte consumo de Constitucional drogas y cosas? habilita Pero perdóneme también usted, el nada tiene que ver el consumo de con licor la en los sentencia parques. de la Uno Corte. por uno es más fácil. Lo que pasa es que es Termina, difícil cuando José termina, Félix, ya, yo lo ya, dejo no, terminar, termina, pero que doctor me deje Lozada, terminar a mí doctor también, Lozada. doctor José Adelante. Félix. Yo de eso sí estoy absolutamente convencido, doctor José Félix. Es una postura absolutamente populista. Absolutamente populista, que además ha sido, fue el caballito de batalla de los primeros 6 meses del presidente Duque, con su famoso decreto de prohibición de la dosis mínima y de la dosis personal y de la dosis de aprovisionamiento y de cobrarle a la gente, de ponerle multas por andar con la dosis personal en el bolsillo, la dosis de aprovisionamiento. ¿Eso qué cambia? ¿Eso qué arregla? Eso no arregla absolutamente nada. Aquí necesitamos una transformación real del problema de la droga en Colombia. El problema de la droga en Colombia pasa primero por la enorme impunidad y la enorme corrupción que ella ha generado justamente por estar en la plena ilegalidad. Aquí hay que empezar a dar el debate y lo he dado yo. Yo soy el autor del proyecto de acto legislativo que además, doctor José Félix, fue aprobado en Comisión Primera para legalizar, regulando la utilización de la marihuana con fines recreacionales. Y eso, perdóneme, ese es un debate del siglo XXI, ese es el debate en el que está la sociedad en el mundo entero, justamente para evitar que consumidores no problemáticos, el 90% de ellos, tengan que caer en redes de criminalidad para poder conseguir lo que ya la Corte les ha habilitado como un derecho fundamental. Hay otros colombianos que aspiramos que ese proyecto
realmente no tenga el tránsito debido Por y supuesto no que sea es ley así. de la República. Eso es la democracia, Porque doctor claro, José esa es la Félix. democracia. Entre otras cosas porque me parece que el país no está preparado para ello. Es decir, creer que aquí uno puede empezar a consumir drogas como lo que tú pretendes es precisamente generar ese tipo de ejemplo como lo que yo después los pretendo es menores justamente que terminan- haya negocios que lo permitan, lugares específicos donde se permita, para que dejen de Quietos. consumir en la Oiga, calle, Juan Carlos, para que dejen de como consumir en la Bronx. calle, Bueno, doctor. quietos Félix. como Un segundo, Bronx. que nos quedan 2 Juan minutos para la Carlos, pausa. estoy deleitándome con esta discusión porque yo creo que esta es la discusión que debe dar el país y esta es la discusión que seguramente da la Corte Constitucional en sus salas plenas. Pero la Corte Constitucional termina decidiendo con el principio democrático que muchos sectores del país no quieren entender ni les gusta. Pero el principio democrático es eso, es garantía de derechos y libertades para todos y por supuesto la reafirmación de los deberes de todos los ciudadanos. Y en esta sociedad con democracia tenemos que tener una sociedad donde quepamos todos, donde las libertades sean lo más importante y por supuesto siempre pensando en el respeto del otro. Esa es la discusión que tiene la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no está discutiendo si es que debe fumarse aquí o no allá, no, cuáles son los derechos que están en juego y yo creo que estas instancias nos llevan la discusión a un nivel más abstracto, un poco más interesante de discutir. Juan Carlos, un dato. Colombia ha tenido 10 constituciones. La última, que es la del 91, 28 años, 46 modificaciones o reformas. Yo creo que, y creo que no me equivoco, el doctor Perdomo creo que está de acuerdo conmigo, es esta quizás la más garantista que hemos tenido en mucho tiempo. Sin duda. Lo que yo creo es que el señor expresidente Andrés Pastrana quiere volvernos a la Constitución del 86 y ahí estoy de acuerdo con usted. No se ha aprendido la del 91. Exacto, porque nos quiere, quizá el modelo político, la carta política que nos quiere es volver al conservatismo y a todo lo que implicaba esta carta política. No, pero de ese cuánta entonces. falta hacen conservadores abiertos de mente como era Álvaro Gómez Hurtado. Cuánta falta hacen en el Partido Conservador algunos conservadores como Juan Carlos Restrepo, conservadores que no eran extremistas ni radicales, sino un conservatismo racional, que es lo que este país está pidiendo. Juan Camilo Restrepo, perdóneme usted. Juan Camilo Restrepo. Si no se va a ir usted hasta A Nicolás mí me Gómez gusta Dávila. Juan Camilo Restrepo. 7 de la noche, 59 minutos, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. Muy bien, y aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. Cuando usted despierta, ellos ya llevan mediodía informándole cómo amanece el mundo. Yanelda Jaime En el segundo vamos a estar a hablar de los 2 hechos lamentables de orden público. Que y el Capi Romero. Y en lo que tiene que ver con la aplicación de The Weather Channel, se dice que a pesar del cielo En nublado... RCN Radio, más cerca de la gente. Lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, por RCN Radio, donde están las noticias. Avanzamos con más noticias a esta hora aquí en... Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Son las 8 en punto. Esta era una actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. 3 personas fueron detenidas y 3 tanquetas del ESMAD resultaron averiadas durante nuevos disturbios que se registraron en la Universidad de Antioquia esta tarde. Andrés García. 3 personas quienes participaron en los disturbios ocurridos durante la tarde de este jueves en inmediaciones de la Universidad de Antioquia fueron detenidas por la policía. El mayor Sterling Arboleda, comandante del Distrito 1 nororiental de la Policía Metropolitana, aseguró que de los detenidos uno fue judicializado y a los otros 2 se les aplicó el traslado a centro por protección. El oficial precisó que durante los disturbios 3 tanquetas del ESMAD de la policía resultaron afectadas. Los desórdenes iniciaron cuando las autoridades cerraron las vías porque varios manifestantes de la Universidad Nacional se desplazaban por el lugar. En otras noticias, desde la ciudad de Valledupar, el presidente Iván Duque garantizó que la excongresista prófuga Aida Merlano será recapturada. Entre tanto, a través de la firma de abogados que lo representa el odontólogo Javier Celi, negó ser cómplice de la fuga de la exparlamentaria. Entre tanto, se han registrado emergencias en el departamento del Tolima por las lluvias de las últimas horas. Hermana Costa. Yomar Troncoso, directora de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres de Ibagué, informó que en las últimas horas unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital del Tolima atendió emergencias por caída de árboles en el centro de esta capital. También en la zona sur se registraron inundaciones y también en el Parque de la Música. Los pronósticos del IDEAM advierten que continuarán las lluvias en lo que resta de esta semana. Capturan a un delincuente que ofrecía falsos empleos en 7 departamentos del país para estafar a las personas. Es Lendy Blanco.
El estafador engañaba a sus víctimas ofreciéndoles oportunidades laborales. Al citarlas para iniciar el supuesto trabajo, los despojaba de sus celulares diciéndoles que no podían laborar con ellos por tratarse de un evento privado. Bajo el engaño aprovechaba para hurtar los equipos y dejarlos sin ellos, razón por la que las autoridades dieron captura en Bucaramanga. ¿Qué pasa en el mundo digital? A esta hora en el mundo digital los invitamos a que ingresen a www.rcnradio.com para que conozcan la noticia sobre el grupo de personas que atacaron el árbol Guayacán Flor Amarillo que fue sembrado por el Papa Francisco durante su visita a la ciudad de Villavicencio en el 2017. Conozca en esta nota más información sobre la manera en la que estas personas ocasionaron daños en el también llamado árbol de la vida. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Voces del deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Empieza desde hoy como conductor y como ciclista a marcar la diferencia en la vía. Respeto, más precaución, más compromiso, igual, menos muertes. Recuerda que cada ciclista que ves es un padre, madre, amigo, esposa o hijo que desea volver a casa. Si en algún momento utilizas la bicicleta como medio de transporte, dile no a la muerte. Toma conciencia de la importancia de respetar las señales de tránsito. Numeral, en la vía cabemos todos. En la vía cabemos todos. Ciclistas y conductores, todos tenemos derechos y obligaciones. Podemos rodar juntos y ojalá la única que no quepa entre nosotros sea la muerte. Rodemos seguros, rodemos tranquilos, que a todos nos esperan en nuestros hogares para compartir en familia. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda y José Fernando Perdomo y también con José Félix Laforí y Juan Carlos Lozada. Dos congresistas o algunos congresistas citaron a un debate al Parlamento a Carlos Holmes Trujillo, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, y básicamente dijeron ahí que los nombramientos que está haciendo en embajadas y en consulados, o gran parte de los nombramientos, responden a una mermelada diplomática. El senador Antonio Sanguino, por ejemplo, manifestó que se han hecho 104 nombramientos para cargos diplomáticos en países y en instancias internacionales, de los cuales 36, o sea, personas que ocupan esos cargos, no tienen ninguna formación en la carrera diplomática. Antonio Sanguino también manifestó esto. El cuestionamiento nuestro radica en que la promesa del presidente Duque fue superar lo que se conocía como la mermelada diplomática en tiempos anteriores y particularmente en el gobierno anterior, y lo que ha hecho es repetir esa misma fórmula. Nosotros examinamos 104 nombramientos que se han hecho en lo que va corrido del presidente Duque en el servicio exterior, y de esos nos encontramos con que 76 de esos nombramientos recaen en personas que no tienen tienen cero experiencia en relaciones internacionales y no tienen ninguna formación. Algunos incluso no son ni siquiera profesionales de pregrado, y quienes lo son tienen una formación académica que nada tienen que ver con el servicio exterior y con las relaciones internacionales. Tiene razón Antonio Sanguino, hay en este gobierno mermelada diplomática. Juan Carlos Lozada. Absolutamente, Juan Carlos, yo creo que eso no le puede quedar la duda a nadie. Es absolutamente evidente, hermanos de congresistas nombrados en consulados. Bueno, eso ha sido las noticias durante los últimos meses, yo no las tengo que repetir aquí. Lo que es singular es lo que dice el senador Sanguino, y es la promesa de Iván Duque de cero mermelada en su gobierno, porque esto ha sido así siempre, doctor Laforí. Esto posiblemente, como se lo decía por fuera de micrófonos, durante los tiempos de Juan Manuel Santos, se agravó al punto, por ejemplo, del nombramiento de quien fue el maestro de ceremonias
de su fiesta de victoria en la segunda vuelta, el señor Calero. Bueno, cosas de ese estilo que nos ha tocado ver, pues no están muy alejadas de que nombren, por ejemplo, a una tuitera conocida como Leslie Cali en un puesto diplomático. ¿Con qué mérito o por qué razón? Pero fíjese una cosa, Juan Carlos, es que aquí lo que hay es un tema estructural, y es que cuando usted quiere nombrar a un funcionario de carrera en un puesto diplomático, usted tiene unos requisitos gigantescos, algunos de ellos 20 años de experiencia, que hablen otro idioma, bueno, unos requisitos realmente impresionantes, pero en cambio para nombrarlo a un provisional, para eso no se necesita ni siquiera título universitario. Eso es una desproporción absolutamente ridícula, absurda, que va en contra de la profesionalización del cuerpo diplomático colombiano, que se ha traducido además en una forma de relacionamiento con otros países realmente muy lamentable. Fíjese ustedes, que si quiere seguir, acuérdese usted, por ejemplo, doctor Perdomo, una vez tuvimos 3 embajadores en solamente un año ante el gobierno francés. Eso es una cosa realmente muy lamentable. Esa no puede ser la forma en que Colombia dirija sus relaciones diplomáticas, que deben ser cada vez más profesionales, y eso requerirá de unas reformas de ley justamente para que esos cargos en encargo que ha nombrado Duque y que han nombrado todos los demás presidentes tengan como mínimo unos requisitos parecidos a los que tendría un funcionario de carrera. Yo creo que eso es, digamos, la discusión de fondo. Doctor Perdomo. Bueno, yo creo que el problema aquí con este tema y lo que llama un poco la atención es que se le mencione como mermelada, digamos, porque eso pues se ha vuelto ya como una forma genérica de designar cualquier tipo de nombramiento, cualquier tipo de colaboración política. Y yo lo que quiero decir es que al margen de eso, como dijo el doctor Lozada, lo importante es que las personas que terminen nombradas, sea donde sea, cumplan con los requisitos para ser nombradas. Y a mí no me molesta que se nombren amigos o personas cercanas a un determinado gobierno o orientación política, porque es que al final de cuentas las políticas de un gobierno las representan en el exterior precisamente las personas que uno escoja y en las que tenga confianza, de manera que si un gobierno escoge amigos o personas cercanas para que lo representen en el exterior, pues yo no veo por qué a eso tenga que hacérsele algún tipo de cuestionamiento. Yo tampoco escogería a nadie, a ningún enemigo para trabajar conmigo. Ahora, lo que sí digo, insisto, son personas que deben cumplir con los requisitos y ahí es donde debemos enfocarnos. Ahora, mirando un poco lo que está pasando en este momento, para venir aquí me estuve informando con gente de Cancillería, amigos que tengo en Cancillería, y lo que me han contado es que al contrario, en este gobierno o en esta gestión del canciller Carlos Holmes, que me parece un canciller muy serio, un canciller que está marcando unas pautas muy importantes en las relaciones internacionales, pues con todas las discusiones que uno pueda tener con la política exterior, en esa Cancillería se les ha dado muchas buenas oportunidades a las personas de carrera. Entiendo que, por ejemplo, hay viceministros de carrera, hay directores de carrera, hay embajadores nombrados en el exterior, pues en carrera. Y pues por supuesto que hay una serie de nombramientos, cargos de libre nombramiento y remoción, que pues en los cuales el canciller y el presidente tienen una absoluta discrecionalidad. Yo creo que lo importante entonces aquí es que las personas que sean nombradas, sean amigas o no, cumplan con los requisitos. Y si no los cumplen, está bien que todos los ciudadanos estemos vigilantes y hagamos las denuncias y hagamos los cuestionamientos, porque como decía Juan Carlos, lo que está en juego es la representación política internacional de Colombia en el exterior, y eso debe ser algo que se debe tomar muy en serio. Lorena Castañeda. A mí lo que me parece inaudito, con todo el respeto que tengo para el canciller, es que sigan con la idea de acreditar experiencia ante notaría. Mire, le cuento, Juan Carlos, llevo más de un año tratando de homologar mi título que obtuve en Madrid. Ha sido imposible. Entonces, para uno que es ciudadano de pie y quiere acceder a un cargo público, sí tiene que cumplir todos los requisitos y, digamos, ser juicioso con lo que se pide. Pero para ciertas dignidades, entonces no. A mí me parece un trato desigual y me parece que la exigencia para los cargos públicos debe ser igual para todos, para cualquiera que quiera acceder, independientemente si es amigo o no. Pero lo que usted dice, doctor Perdomo, pues si no cumple, no cumplió y punto. Y no me puede acreditar la experiencia por notaría. Ya quisiera uno como ciudadano de pie poderlo hacer, pero mientras tanto, los que somos, no tenemos tantas dignidades y no somos amigos ni del canciller ni del presidente, pues tenemos que esperar más de un año a que el ministerio nos homologue un título y poder acceder a un cargo público con, digamos, con un mejor salario. ¿Usted me permite replicarle al doctor Perdomo? No, déjeme que yo diga primero alguna cosa. Bueno, si usted quiere, doctor Laforí, claro. Bueno, de una vez, ¿para qué? Porque evidentemente, es que a mí me parece muy curioso el tema de la política. Porque siempre uno mira el vaso dependiendo como uno le interese mirarlo. Evidentemente al doctor Lozada todo le disgusta del gobierno. En cambio yo tengo la misma información que tiene el doctor Perdomo. Ha sido bastante cuidadoso el canciller en el tema de los nombramientos. Incluso
están de viceministros personas de carrera. Ni siquiera trajo de fuera. Buena parte de los cargos importantes de la Cancillería han sido precisamente personas que han tenido un desarrollo largo en la diplomacia. Aún más, la ley establece que al menos el 20% de los embajadores sean de carrera. Este gobierno ya tiene 34%. Por consiguiente, está bastante por encima de lo que establece la ley. Por otra parte, mire... Pero que lo establezca la ley no quiere decir que eso sea lo más idóneo, doctor Laforí. La ley es la ley, la que usted Este hace, gobierno lo que tiene es que ponerse a fortalecer la carrera diplomática. No lo interrumpí, es que le gusta interrumpirme y después yo lo interrumpo y se molesta. Y los oyentes Exactamente. No, es que además, desde el Renacimiento, cuando se mandaban embajadores, eran representantes personal de aquel que mandaba a otro lugar a una persona para que realmente fuera capaz de transmitir los mismos criterios y con las mismas inclinaciones de quien gobierna. Aquí en Colombia se hizo carrera algo que a mí me parece en ese sentido equivocada. Es que lo nombran por servicios prestados y no para prestar servicios. No, a mí me parece que el servicio diplomático es para prestar un servicio. Pero por supuesto, para representar a aquel que gobierna. En consecuencia, este gobierno en eso ha sido más bien tímido, porque yo no vi al senador Verde, ¿no?, haciéndole debates a Santos, que ese sí abusó del servicio diplomático, incluso con sus familiares. Era concejal de Bogotá. Además, con sus familiares, perdone, con sus familiares como embajadores, que eso debería de tener por lo menos alguna restricción, al menos ética. Santos no tuvo en eso ningún tipo de restricciones. Todavía siguen en el servicio exterior personas vinculadas desde el punto de vista familiar. En consecuencia, ese cuento pues de que todo es malo, ¿no? Y ahora pues el debate al canciller no tiene ningún sentido. Ahí no hay absolutamente nada, sino el interés de molestar un poco al gobierno. Y termino con una cosa, porque yo quedé en el tintero a propósito del debate pasado. Es que a mí lo que me parece grave del sector justicia es que algunos lo usen como ariete para golpear a aquellos que no están o en su lindero político o que tienen desavenencias personales. Es que la justicia, el gran problema de la justicia es que algunos se las han tomado precisamente para usarlo en contra de otros sectores de opinión pública. Juan Ahora Carlos, sí, si me permite. Adelante, doctor. No, le voy a dar la palabra. Pero no, eso es para digamos que el pez muere por su boca, y aquí estoy encontrando la propuesta 53 del presidente Iván Duque, que decía: tendremos un servicio exterior profesional sin presiones de clientelismo, con personal calificado académicamente para el desarrollo de las relaciones internacionales. Entonces yo creo que con esto es más que un titular. Pregunta. ¿Usted cree que algunas de las personas que han sido nombradas en provisionalidad, como dice el doctor Lozada, no son profesionales? Le garantizo, mire, perdóneme una cosa, mire, es que él dice cosas que además, no, le garantizo que no hay ninguno que no sea profesional. Entre otras cosas porque es un requisito en buena parte de los cargos públicos para poder acceder a él. Es mucho más difícil ser viceministro de cualquier cartera que ser ministro. Para eso solo requiere que te nombren. Para ser viceministro tienes que tener una hoja de vida suficientemente sólida para tal propósito. Le garantizo que no hay ni uno. Pero para la dignidad, no iban a nombrar de cónsul en Miami hace un par de días a una congresista que había perdido la investidura. Justamente por temas de corrupción, bueno, en fin. Pero perdón, es que porque lo denunciamos. No sé si el cónsul en Miami es el doctor Pedro Agustín Valencia. O en algún consulado, no me acuerdo si era en Nueva York, en Estados Unidos. Ahora busco aquí mientras habla otro la noticia. Pero doctor Perdomo, yo no le quito absolutamente nada al doctor Carlos Gómez Trujillo. Me parece uno de los señores más serios que tiene el gobierno nacional, sin ninguna duda. Esto que estoy diciendo no compromete de ninguna manera mi visión personal con el doctor Carlos Gómez Trujillo. Pero mire, primero que todo, la promesa de legalidad, la promesa de eficiencia, de eficacia del presidente Duque no puede ser
simplemente la de llegar a un 34% de embajadores de carrera diplomática. Yo no creo que eso sea la forma correcta. De acuerdo que hay muchos cargos en el Estado en los que uno tiene que nombrar gente de su confianza, pero fíjese usted cuáles son las carreras diplomáticas más serias de este mundo. No están comprometidas justamente con un gobierno, sino con un Estado, con la representación de un Estado, y por eso son carreras diplomáticas profesionalizadas en los que justamente esos embajadores de carrera diplomática que no pertenecen a partidos políticos ni a amiguismos representan los intereses de ese Estado independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Yo creo que Colombia debería empezar a caminar en ese sentido y no en la justificación de los amiguismos. Y por otro lado, por supuesto que en la época de Luis XIV, del État c'est moi, ¿cierto? Pues él nombraba a quien le daba la gana, que era su enviado ante otro Estado. Pues que resulta que es que ahora ya no, el État c'est moi, ese ya no es, eso ya no es la democracia, doctor José Félix. Es muy por el contrario. Ahora la definición de Estado involucra justamente un sistema democrático, por lo menos en los que somos democráticos. ¿Qué tiene que ver el Estado soy yo con que tú nombres representantes personales? Pues usted estaba diciendo que así es como se hacía en aquella época y que eso tenía una lógica. Y por supuesto que en aquella época tenía una lógica. El Renacimiento hoy son 200 no años atrás. Hoy eso ya no tiene ninguna lógica. Hoy lo que tiene lógica es tener un servicio exterior absolutamente profesional, un servicio exterior en el que, no sea el 70% de cargos en encargo, de libre nombramiento y remoción, sino que sean cargos de gente que lleva una trayectoria, que cumple con esos requisitos que son 600 veces superiores para un funcionario de carrera que para un encargado. Por Dios, ahí hay que hacer una reforma que sea, estructural. Yo no creo que ninguno de ustedes dos, ni el doctor Perdomo, ni el doctor José Félix, se oponga a una cosa de ese estilo que no, sí me opondría, fíjate, con toda franqueza. Me parece que la representación en el exterior tiene que ir también con el talante, con el talante del gobierno. Y me parece que en ese sentido, creer que cualquier burócrata puede acceder a que represente los intereses de un gobierno en Washington, en España o en París, pues me parece que no tiene ningún sentido. Ni en eso fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Fíjese tú, lo importante que la democracia, el disenso. Bien. Yo sí me sueño una carrera diplomática mucho más profesional. No sé si el doctor Perdomo quería decir algo. No, yo sí creo que Juan Carlos tiene razón. Lo ideal es tener la mayoría de los funcionarios de representación del exterior de carrera diplomática, porque esos funcionarios aprenden, tienen experiencia, están todo el tiempo en contacto con las problemáticas nacionales e internacionales, pero además porque conozco a muchos de ellos, trabajan no por intereses políticos, trabajan para el país, que es lo que se espera de un representante de Colombia en el exterior. Pero pues yo creo que mientras nosotros avancemos hasta a ese punto, hoy escuchaba que el canciller decía que los cargos a proveer no alcanzaban con las personas de carrera diplomática, porque eso tiene unos requisitos, tiene unos estándares, es una carrera que todavía es joven en Colombia. Y porque de manera sistemática los gobiernos anteriores a no voy a disculpar a ninguno, se han encargado de minar la carrera diplomática para mantener esos cargos abiertos para sus favores políticos. Doctor Perdomo, yo tengo que confesarle aquí, Juan Carlos, una cosa más. Mi madre es embajadora de carrera diplomática, está pensionada hoy. Nunca fue embajadora titular de Colombia, a pesar de haber sido una de las mejores diplomáticas de este país. Una señora que, por ejemplo, fue la encargada de negociar en Naciones Unidas todo el Tratado de Roma. Mi madre ya tiene varios libros publicados en el tema de la Corte Penal Internacional. Fue ella quien negoció el Tratado de Roma. Tiene un libro escrito, La negociación del lado de Colombia del Tratado de Roma. Nunca fue embajadora titular de nuestro país, porque no es una mujer que, acudía a favores políticos para tener cargos. Así es como ella me ha educado y así es como se ha hecho en mi familia. Esa señora nunca tuvo el reconocimiento que merecía, justamente porque siempre hubo un interés político por encima de los mejores embajadores de carrera que ha tenido este país. Eso es muy lamentable para Colombia. 8 de la noche, 20 minutos, y el último tema lo plantea Alejandro Villegas. Y les queremos preguntar por una declaración polémica de la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. Fue consultada por las cifras que se conocieron recientemente sobre aumento del desempleo por encima de un dígito en el pasado mes de agosto, y también del desempleo nacional y las cifras
que ha entregado recientemente el DANE. Lo cierto es que dijo lo siguiente la vicepresidenta: el aumento del desempleo no se lo podemos atribuir al gobierno. El aumento del desempleo obedece a montones de factores, la coyuntura global, la incertidumbre que tiene todo el mundo, claro que la migración influye, pero sabemos que este país tiene que lograr ponerle freno al aumento del desempleo porque podremos tener problemas de otra índole. Hemos suscrito a importantes acuerdos de libre comercio, los cuales por negligencia de política pública y el sector empresarial no se han aprovechado plenamente. Estamos aquí para tomar correctivos. ¿Es culpa o no del gobierno? ¿No se le puede atribuir al gobierno el aumento del desempleo, doctor Laforí? Silencio elocuente. No, ninguna elocución. Es una pregunta nada sencilla de responder. El desempleo ha venido creciendo. Colombia le ha tocado asimilar más de 1.500.000 venezolanos. La economía está creciendo al 3,2%, lo cual implica que debería estar incorporando más personas al mercado formal. Aquí lo que hay es unas distorsiones muy complejas de la economía colombiana. Una economía que el 30 o el 40% es terriblemente informal, justamente porque hemos generado una superestructura que en muchos casos hace absolutamente inviable que la pequeña empresa pueda formalizarse. Ahí hay un corte duro. Y lo otro, en la que tiene mucha razón Marta Lucía, es lo siguiente. Firmamos tratados de libre comercio hace más de 15 años. El incumplimiento del Estado, en términos generales, para poder cumplir la promesa de valor, que buena parte de los sectores económicos que se negociaron tuvieran oportunidades en el mercado internacional, es pleno. Ahí está en mi caso. Mire lo que pasó en el gobierno pasado. Terminaron derrotando años de trabajo en materia de aftosa. Hoy estamos volviendo otra vez a certificar el país para poder exportar. Eso es parte de los incumplimientos que tiene un Estado, en muchos casos con trámites burocráticos que impiden que realmente la economía colombiana pueda crecer. Los costos de transacción en la economía colombiana son terriblemente altos frente a cualquier economía del entorno donde está Colombia. Doctor Perdomo, tiene razón la doctora Marta Lucía Ramírez. Es que a mí no me gusta, Alejandro, eso de echarle la culpa ni al gobierno de ahora ni al gobierno anterior de un problema que está ahí, que es evidente. Desempleo hay y más que antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo vamos a atacar ese desempleo? En eso era lo que nos debíamos de enfocar y sobre eso es lo que tenemos que discutir. No pensar si es culpa de Santos, si es culpa de Duque, si es culpa de Uribe. Eso es una discusión de odios trasnochada. ¿Qué es lo que me parece importante? ¿Cuáles son las causas del desempleo? ¿Qué es lo que está pasando? Hace poco escuchaba una declaración de un gran economista del Banco de la República, donde decía que Colombia se encuentra en una desaceleración económica, donde hay un estancamiento de la economía. Y decía, eso está pasando por varias cosas, o eso se explica por varias cosas. Lo dijo el doctor Echavarría, nada más. Claro, por eso. ¿Por qué? Porque dijo, eso tiene incidencia precisamente en la creación de nuevos empleos. Entonces lo que hay que pensar es cómo se ataca esa desaceleración. ¿Cuáles dijo que podrían ser o se ha dicho, en las diferentes opiniones que yo he leído sobre el tema, sobre cuáles son las causas de ese aumento del desempleo? Se quiso proponer, por ejemplo, el tema de la migración, como lo decía el doctor Laforí, porque llegaron muchos venezolanos. A mí me parece que ese es un argumento peligroso, hay que tener cuidado con él. Ese argumento pues llama a la xenofobia, pero además deja de lado algo muy importante que tiene la migración y es precisamente esa ventaja de que haya mucha gente con capacidad de trabajo en un país. Yo no he planteado el tema de la xenofobia, es lo que he dicho, no, que hay 1.500.000 personas. Sí, yo tampoco, que hay que darle atención al empleo. No, yo no he dicho que usted lo haya dicho y en eso tiene usted toda la razón. Pero algunos hablan de que ese aspecto de la migración debe verse precisamente como un aspecto positivo. Es lo que le han llamado el bono demográfico, más gente joven trabajando. Y uno sí esperaría que teniendo más gente joven con capacidad de trabajo, así sean venezolanos o de donde sea, que el país piense en grandes proyectos, por ejemplo, de infraestructura, grandes proyectos sociales, donde esta gente
debidamente pueda ser precisamente aprovechada. Se habla, por ejemplo, de las dificultades del sistema tributario. El sistema tributario ahoga a las empresas, ahoga hoy en día a muchos. ¿Por qué no liberar un poco esa carga tributaria, pues de la mano de todas las dificultades que hay en materia de recaudo actualmente por los problemas de la economía? Es decir, hay una serie de problemas, por ejemplo, como lo planteaba el doctor Echavarría, la polarización política. Uno pensaría que el que haya polarización política no tenía nada que ver con la economía y resulta que tiene muchísimo que ver, porque eso frena la inversión. Pero le tocó corregir el pronóstico del Banco de la República, de 2,6 ya lo llevó a 3,2 hace 2 semanas. Debe ser que estaba equivocado cuando planteó el tema de la polarización como la causa eficiente para poder tener un desempeño de la economía inferior. Dos minutos entonces para que Lorena rápidamente nos dé su impresión. Lorena. Bueno, yo estoy de acuerdo, por supuesto que no es la única variable, digamos, la del gobierno respecto del desempleo, y claro que no es del gobierno de turno, es un tema que lleva, por supuesto, años en dificultad. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Perdomo, las exigencias tributarias para las pequeñas empresas son demasiado altas. Entonces, el emprendedor le toca de verdad empezar muy duro y finalmente la retribución a corto plazo es muy difícil. También hay que mirar el modelo económico del país, ¿no? Seguimos en deuda con el sector agrario y así, pues digamos que el campesino, el humilde campesino que está allá en esa vereda, pues no tiene cómo salir adelante y eso sin duda pone también en dificultad la situación, digamos el desempleo, la producción en el campo y eso también hay que verlo y eso, la reforma rural integral sí está, digamos, en deuda, eso sí lo apoyaría bastante. Doctor Lozada, rápidamente. No, yo recuerdo hace un par de meses cuando salió una encuesta que daba al desempleo de nuevo como el primer problema que los ciudadanos detectan afecta su calidad de vida. Y eso es, pues digamos, muy preocupante, más allá del debate de dónde viene esto, que yo creo que es fundamental darlo a profundidad y como lo dice el doctor Perdomo, sin comparaciones y sin echarnos la culpa los unos a los otros, sino en un tema tan trascendental como este, aquí hay que unir al país y encontrar soluciones, porque esto de echarnos culpa no le vamos a solucionar el problema del empleo a absolutamente nadie. Ahora, yo creo que evidentemente la migración ha tenido un efecto en esto, no como un argumento xenófobo ni por mucho menos, sino al contrario, es un parte de realidad de que aquí hay unas políticas que tenemos que empezar a revisar porque justamente ha sido la política del presidente Iván Duque la que ha puesto en esta situación al país. Ahora, sí me llama mucho la atención ver a la vicepresidenta no decir una palabra sobre los 3.500 pesos en los que está el dólar, cuando hace apenas un par de años decía que era una catástrofe del presidente Santos que el dólar hubiese llegado a 2.300 pesos. Entonces ella a veces no tiene el mismo rasero para medir las cosas y sus, como dice Lorena, el pez muere por la boca. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Lorena Castañeda, por haber estado aquí, José Félix Laforín, Jorge Fernando Perdomo y Juan Carlos Lozada. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.